Vamos a orar. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias por tu bondad con nosotros, gracias por amarnos. Hoy pedimos, Dios, que al abrir tu palabra, que tú nos hables como has prometido hacer, que tú nos hagas ser más como Jesús. Te necesitamos. En tu nombre oramos. Amén. Que estamos viendo ejemplos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ejemplos de la Biblia, de personas que vivían por Cristo, que dejaron ejemplos, huellas que nosotros deberíamos imitar, que deberíamos seguir. Hoy vamos a ver un ejemplo y tiene que ver con esa persona, la palabra clave de su vida era hablar. Él hablaba la palabra de Dios. Y vamos a ver su ejemplo hoy porque nosotros tendemos, no siempre tendemos, a no hablar el Evangelio. Y tal vez tú estás visitando hoy y tú dices, bueno, yo nunca hablo del Evangelio, yo no soy cristiano, entiendo. No estoy hablando de ti, estoy hablando de la persona como yo que tal vez te bautizaste hace 15 años o 20 años o 2 meses o ¿cuándo fue mi bautismo? Hace mucho tiempo, hace varios años. Y nosotros tendemos a no hablar el Evangelio, no tanto. Cantamos el Evangelio cuando nos reunimos, porque los cantos dicen la palabra del Evangelio, pero en nuestras conversaciones casuales el Evangelio no aparece. No tendemos a estudiar uno a uno con otra persona. Nosotros no hablamos tanto el Evangelio, a pesar de que sabemos que debemos. Uno, porque siempre lo decimos cuando enseñamos, cuando leemos la Biblia, porque la Biblia siempre lo dice, lo repite. Jesús lo manda. Es el poder de Dios para salvación. Sabemos que debemos hablar del Evangelio, pero quizás por pena. A veces uno dice, yo no sé qué hacer, no sé cómo entrar en la conversación, no sé cómo pedir el estudio. A final de cuentas, todo eso tiene que ver con pena por cómo responderán, porque ni sabemos qué decir y después cómo van a reaccionar, cómo pedirlo sin que se burlen de mí. Hoy vamos a ver una historia que nos va a dar un buen ejemplo de cómo hablar, y eso es importante, a pesar de las dudas, a pesar de la pena que tenemos. A pesar de no saber qué decir o cómo hacerlo. El nombre del hombre que veremos hoy en la palabra de Dios es Ezequiel. Pude haber puesto Isaías, pude haber puesto Jeremías. Puse Jeremías al principio, pero lo cambié a Ezequiel. Son 3 profetas grandes. Hoy solo veremos a Ezequiel. Es un hombre que Dios envió a hablar a su pueblo para que volvieran a él. Nosotros pensamos profeta y pensamos personas que te dicen cosas grandes que te van a pasar en la vida después. Te vas a casar con fulano y vas a trabajar allá y mudarte para allá. Los profetas en la palabra de Dios, los profetas de Dios tenían un mensaje. Era volver a Dios, vuelva a Dios. De tu corazón a Dios de nuevo. Y él, vemos en su historia empieza cuando él tuvo un encuentro con Dios. Él llegó a conocer a Dios. Mira Ezequiel 1, verso 1. En el año 30, el 5º día del mes 4, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. Él tuvo un encuentro con Dios. El resto del capítulo describe. Después, al final de ese capítulo, dice en el verso 28, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor de alrededor. Tal era el aspecto de la semejante de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Él tuvo un encuentro con Dios, llegó a conocer a Dios de una forma que no lo había conocido antes. Y después, en el verso 2, vemos lo siguiente. Entonces él me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Imagina eso. Mientras él me hablaba,
el Espíritu entró en mí y me puso en pie, y oí al que me hablaba. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta ese mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, le dirás, así dice el Señor, tal vez ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas. No le temas a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sienten en escorpiones. Y no temas sus palabras ni te temorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Mira cuántas veces dice esa palabra, rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Piensa en eso. Yo voy a dar comentarios después, pero piensa en eso. Muchas veces nosotros decimos, yo no le voy a decir nada porque no va a cambiar. No quiere escuchar. Dios dice a Ezequiel, le hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo, no seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré que una mano estaba extendida hacia mí, y en ella había un libro, y él lo desenrolló delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Tuvo un encuentro con Dios. Después Dios le dice, tiene que ir a hablar mis palabras a ese pueblo. No te van a escuchar. Tal vez escuchen y no te van a escuchar, pero tiene que hablar. Entonces él me dijo, hijo de hombre, come lo que tiene delante, cómete ese rollo y ve, habla a la casa de Israel. Comentario viene después, pero solo mira eso. Dios le da sus palabras y ¿qué dice? Él tuvo que comer el rollo. ¿Qué paralelo hay para nosotros con el libro que nosotros tenemos? De leer la palabra de Dios, de consumirlo, de tenerlas adentro de nosotros, para nosotros y para que la podamos replicar para los demás. Abrí pues mi boca y él me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimente tu estómago y llena tu cuerpo de ese rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. No es la única vez en la palabra que compara la palabra de Dios con comida, con miel. En el Salmo 119, por ejemplo, el rey David nos habla de cuánto deseaba la palabra de Dios, más que comida. En el verso 4, Ezequiel sigue. Me dijo además, Dios le dijo a él, hijo de hombre, ve a la casa de Israel, háblale con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible en lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tampoco te envío a pueblos numerosos de habla incomprensible en lengua difícil cuyas palabras no puedes entender. Aunque si te enviara a ellos te escucharían. Pero por la casa de Israel no querrá escucharte, ya que no quieren escucharme a mí. Qué ironía. Dios dice, gente que no me conoce, por ejemplo, piensa en Jonás, que fue a Nínive, ellos escucharon, ellos cambiaron. Dios dice, ese es mi pueblo y no me van a escuchar, pero tienes que ir a hablarles. Pero la casa de Israel no querrá escucharte, ya que no quieren escucharme a mí. La gente que nos rechaza no está rechazando a nosotros, sino a Dios. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. Por eso he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes, como es Mernil, más duro que pedernal, he hecho tu frente. No le temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente y ve a los desterrados. Después lo envía. Ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar, así dice el Señor. Entonces el Espíritu me levantó, ya era tiempo de mover, había recibido su misión,
tenía que ir a hablar, había recibido las palabras que tenía que decir, el Espíritu lo levantó y oí detrás de mí un gran ruido atronador. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban una a otra, el ruido de las ruedas junto a ellos y un gran ruido atronador. El Espíritu me levantó, me tomó, yo iba con, ¿qué dice? Amargura, indignación en mi espíritu. Quería ir, quería hablar. Acababa de ver a Dios. Dios lo llenó de su palabra. Le dijo, vaya a hablar con ellos. Y él no quería. Él no quería. Pero iba a la fuerza y la mano del Señor era fuerte sobre mí. Lo obligó a ir. Entonces vine a los desterrados de Tel Aviv que habitaban junto al río Quebar. Y allí donde ellos vivían, estuve, ¿qué dice? Sentado 7 días. ¿Cuál es la palabra? Atónito. En medio de ellos, 7 días. ¿Cuánto le dijo? ¿Qué dice? ¿Cuánto le dijo? Nada. Se quedó atónito, callado. ¿Qué le había mandado Dios a hacer? Hablar, vaya a hablar con ellos. ¿Fue obediente Ezequiel? En ese momento no. Él no quería hablar. Después de los 7 días, vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre. Y ahora Dios le va a dar una buena cachetada, le va a hacer sentir la carga y la responsabilidad que es tener la palabra de Dios y estar rodeado de gente rebelde que necesitan escuchar la palabra de Dios. Estoy hablando de Él, pero podemos pensar en nosotros, ¿no? Porque así somos nosotros. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviértele de mi parte. Cuando yo digo al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Cree que él sentía que eso era justo? Me imagino que no. Él es el malo, él tiene que morir por su pecado. Yo no debería sufrir porque él fue malo, pero Dios dice no. Yo te he dicho que tiene que advertirle. Y si no le adviertes, tú también sufrirás por no haberme obedecido. Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparte de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Y cuando un justo se despide de su justicia, ¿alguna vez ha visto un hermano desviarse? Todos, ¿no? Y yo pondré un obstáculo delante de él y morirán porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas. Pero yo, esa es la parte para nosotros, mire, yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás salvado tu vida. Qué pesado. ¿Qué vemos en la historia de Ezequiel? Primero, Dios lo escogió, dijo tú, lo escogió para que hablara por él, lo escogió con un propósito para que hablara, para llamar a todos a volver a él, lo llamó y lo apartó para que hablara. Y él tuvo un encuentro con Dios y viste, el Espíritu de Dios entró en él y lo impulsó a moverse. Y después Dios le dio palabras que decir. Llamar a la gente a arrepentirse, a tomar acción. Y para Ezequiel solo era de confiar y abrir la boca. Y no quería hacerlo. Tal vez porque Dios le había prometido el rechazo. Si Dios le hubiera dicho, ¿sabe qué? Te van a escuchar y te van a aplaudir y todos van a decir, dinos más, cuéntanos más, nosotros queremos cambiar. Tal vez hubiera hablado, pero ¿qué le dijo Dios? No te van a escuchar, va a ser horrible para ti. Y te voy a poner duro como ellos son duros y vos vas a tener que hablar a gente dura que no van a querer cambiar. Y él no, le prometió rechazo, le prometió persecuciones. Y después le tuvo que enseñar la gran responsabilidad de que hablara. Todo eso de la centinela, ¿de qué tiene que ver? Si tú ves a alguien que va a morir por su pecado, alguien que no me conoce o alguien que me conocía y se apartó, y tú no le hablas, tú serás culpable. Él también.
y tú serás culpable porque no hablaste. Y si tú hablas, ya no serás culpable. Y tal vez te escuche y se salve. Y tal vez no te escuche. Pero por lo menos, tú no serás responsable. Y después lo que sabemos, y la razón que tenemos el libro de Ezequiel y sabemos del profeta, es porque después él volvió a ser una persona obediente. Y él habló mucho, a pesar del rechazo que experimentó. Ahora nosotros, ¿qué tiene que ver Ezequiel con nosotros? Él vivió hace muchos años en otro lugar. Su experiencia era diferente, pero no tan diferente de la nuestra. Mire los paralelos. Dios quiere que seamos como Ezequiel. ¿Por qué digo eso? Porque nos da un encuentro consigo, igual que Ezequiel. Cuando llegamos a ser sus hijos, nosotros llegamos a conocer a Dios como Ezequiel. Mire Hechos 2:38. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, recibimos que el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en uno, igual a como entró en Ezequiel, entra en nosotros. Y Dios nos escoge y nos llama a hablar. Y tal vez ese es el momento donde pierdo a la mayoría, porque dicen, no. Dios escoge a Ezequiel a hablar, porque le dijo que hablara. Dios tal vez te escogió a ti, Felipe, porque el predicador tiene el micrófono. Tú tienes que hablar. Pero ese no es mi don. Yo no tengo que hablar. Yo voy a predicar con mi vida, con mi testimonio. No vas a predicar con tu testimonio. Vas a apoyar lo que hablas con tu vida, o vas a deshacer lo que hablas con tu mala vida. Pero tu vida no son palabras. Tu vida no es el evangelio. Tu vida no es predicación. Dios nos llama a predicar. No tiene que aceptar mi palabra por eso. Mira la palabra de Dios. Efesios 2:10. Después de describir cómo Dios nos salva a todos los que salvan, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nos salva para hacer buenas obras. Entre esas buenas obras, y tal vez principal entre esas buenas obras, es hablar el evangelio. ¿Cuál fue la buena obra que Dios dijo a sus discípulos que hiciera antes de ascender a los cielos? Lo llamamos la gran comisión. No es la gran comisión porque la comisión para los grandes en la iglesia, para los líderes, es para todos los seguidores. Y es el mandamiento más grande de Jesús, aparte de amar a Dios y amar a prójimo, viene de amar a Dios, y es la forma que amamos a prójimo. Mateo 28:18, acercándose a Jesús, le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos manda a hablar el evangelio, a ser discípulos, llevarlos a un momento que ellos tomen su decisión, se bautizan, reciben el Espíritu Santo y perdón, y después enseñarles a obedecer con el resto de su vida, durante el resto de su vida. Y igual que Jeremías, el mensaje hoy iba a ser de Jeremías, pero de Ezequiel. Igual que Ezequiel, nos da las palabras que decir. Lo que tenemos una Biblia, sabemos, nos ha dado su palabra, pero aún más preciso que eso, nos ha dado el evangelio, las palabras poderosas que nosotros tenemos que decir. Mira Marcos 16:15, Jesús le dijo, nos dice, vayan por todo el mundo y proclamen, hablen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O el apóstol Pablo nos explica esas palabras del evangelio que tenemos que proclamar en 1 Corintios 15:1. Dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les proclamé, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, se retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Les hablé alguna palabra que Dios me dio, que era el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, que se apareció a Cefas y después a los 12. Esto nos lleva a lo que es el evangelio. El evangelio es que nosotros necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Fuimos creados en la imagen de Dios.
para estar cerca de Él y reflejarlo y glorificarlo con nuestra vida. Y en vez de hacer eso, todos y cada uno de nosotros y todo el mundo se ha rebelado contra Él y merece castigo eterno, merece la muerte por ello. Pero Dios envió a su Hijo, como dice Pablo, que murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte, dándonos perdón y la promesa de vida eterna. Este es el Evangelio, y que nosotros, como dijo Pedro en Hechos 2:38, podemos tomar la decisión de entregarnos a Cristo para arrepentirnos y bautizarnos, que Él sea nuestro Señor y Salvador. El Evangelio nos exige una decisión. Este es el Evangelio. Creados en la imagen de Dios, nos hemos revelado, Cristo murió por nuestros pecados y cuando nos entregamos a Él, recibimos vida. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Igual que en el tiempo de Ezequiel, Dios nos da su palabra y su palabra es poderosa. Y cuando nosotros proclamamos su palabra, Dios transforma corazones. Entonces nos llama a hablar su palabra, igual que Ezequiel. O sea, hay muchos paralelos. Nos promete rechazo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios a Ezequiel? No lo van a aceptar, son rebeldes, no lo van a aceptar. Y no lo aceptaron. Juan 15:20, Jesús dijo, recuérdense de la palabra que le dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, persiguieron a Jesús. Tenemos la cruz que nos recuerda de eso. Persiguieron a Cristo. También perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, ¿algunos guardaron la palabra de Cristo? Sí. También guardarán la palabra de ustedes. Nosotros sabemos que lo que experimentó Ezequiel no es solo para él, para nosotros, porque Jesús está prometiendo persecuciones, se burlarán de ti. Si tú hablas el Evangelio, si tú hablas como Ezequiel habló en su tiempo, se burlarán de ti. Algunos perderás amigos. Ahora por experiencia te lo puedo decir, perderás amigos. Si hablas el Evangelio con tu vida, si tienes estudios, perderás amigos. Si no puedes aguantar la idea de perder amigos, no hables el Evangelio. Te van a atacar, es lo que pasa. Algunos, no todos, te van a atacar porque no quieren escuchar lo que está diciendo, porque tú representas algo que es olor a muerte, dice la palabra, a ellos. Y algunos de nosotros lo hemos experimentado, algunos lo han experimentado y a veces nosotros evitamos esa persecución porque sabemos, no me van a invitar a sus reuniones, no me van a invitar a sus fiestas, ya no voy a tener tantos amigos si hablo el Evangelio como debería y optamos por algo diferente, pero Dios no nos llama a eso. Igual que Ezequiel, Dios nos dice hoy en su palabra, es una gran responsabilidad de vida o muerte hablar el Evangelio, porque igual que Ezequiel, estamos rodeados de personas que van camino a la muerte eterna. Y Dios nos ha dado la palabra que decirles. Y cuando hablamos, por lo menos nos libramos de la responsabilidad. Mira Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Mira sus preguntas. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les proclame? Proclame. Cuando dice predique o predicar, yo uso la palabra que es más fiel al griego que proclamar. Porque cuando yo digo predicar, cuando decimos predicar, nosotros pensamos domingos, micrófono. Proclamar es lo que está diciendo. ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Nosotros somos centinelas puestos por Dios con sus palabras en nuestra boca y nos envía a hablar a personas que sin ese Evangelio van camino a la muerte. Santiago 5:19, no es solo tenemos que hablar a personas que están afuera de la familia de Dios, es para nuestros hermanos también cuando nos vamos desviando. Hermano mío, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad, otra vez, ¿ha visto eso? Yo también. Y alguien le hace volver,
Sabemos que es Dios quien hace volver a pecador, ¿no? Pero Santiago está diciendo cómo Dios hace volver a pecador. Le cambia el corazón, pero lo hace a través de un hermano que viene y dice, ¿sabe qué, hermano? Tú andas mal. Y por el hermano uno se salva. El que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados, igual que con Ezequiel. Tenemos la responsabilidad de hablar. Entonces los hijos de Dios, igual que Ezequiel, los hijos de Dios terminan hablando, terminan proclamando el evangelio. No hay cristiano que tiene llamado de proclamar el evangelio solo con su vida. Si eres hijo o hija de Dios, todos tenemos el llamado y la responsabilidad, como Ezequiel, de hablar el evangelio con nuestra boca. Mira lo que hicieron los primeros creyentes. Me fascina tal vez, yo creo que ya lo he puesto varias veces para el grupo de comunidad. No lo voy a poner mañana. Todo el capítulo 4 es bueno del libro de Hechos. Mira cómo termina. En el verso 31. Habían sido perseguidos por hablar la palabra, oraron a Dios. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, en nuestra vida, ¿cómo podemos imitar a Ezequiel y hablar? Es cuando nunca dejas de hablar con un hermano o una hermana en Cristo, sin animarles en su fe, sin animarles a leer su Biblia, a hablar con su Padre, a servir fielmente al Señor. Somos como Ezequiel cuando vemos a un hermano o una hermana en peligro, que se va desviando, malas decisiones, entrando en pecado, y le hablas con la palabra y le adviertes. Dios dice eso en la palabra, y para poder hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Leer nuestras Biblias, tener de qué hablar. Y somos como Ezequiel y hablamos cuando estamos con nuestros amigos o parientes no cristianos, y siempre estamos buscando hablar los temas del evangelio, la creación, la rebeldía, el quebranto que hay en su vida, la redención y la restauración que hay en Cristo, la entrega, la decisión que les enfrenta de entregarse a Cristo. Somos como Ezequiel cuando estamos con nuestros parientes y amigos no cristianos y siempre estamos buscando un momento de preguntar, ¿podríamos estudiar cómo tener paz con Dios? De pedir un estudio. Entonces, pensando en eso, pregunta para nosotros, ¿con quién necesitas hablar ahora en tu vida? Tal vez hay una conversación que has puesto para después. El ejemplo de Ezequiel te recuerda a ello. Yo debería hablar con ellos. Ellos necesitan, Señor. Ahora vamos a reunirnos alrededor de la mesa del Señor. Vamos a considerar a alguien superior a Ezequiel. Alguien superior al profeta Isaías y Jeremías y a todos los profetas que hablaban con valor la palabra de Dios. Alguien que fue escogido antes de la creación del mundo por su Padre, fue enviado desde los cielos a nosotros con el mensaje de volver a Dios. Y Él mismo se hizo sacrificio para pagar el precio de nuestra rebeldía, para que pudiéramos volver a Dios. Y cuando nos entregamos a Él como nuestro Salvador y nuestro Señor, recibimos paz con Dios, unidad con el Padre. Y ese es un momento para ti. Si nunca te has entregado a Cristo, es un momento de pensar en tu corazón, ¿qué me detiene de entregarme a Él por arrepentirme y bautizarme? Él te llama, Él te invita. También es un momento para los que lo hemos aceptado, un momento para agradecer, un momento a tomar pan y jugo, a contemplar en lo que hemos recibido. No solo el llamado a hablar el evangelio, nosotros hemos recibido el evangelio. Tenemos paz con Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pasar los próximos momentos tomando la Santa Cena juntos y cantando las alabanzas de nuestro Señor. Dios Padre, damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por cuánto nos amas. Gracias por darnos la responsabilidad, como dice Ezequiel, de hablar tu palabra a personas que van camino a la muerte. Ayúdanos a ser fiel, como fue Jesús. Y ahora lo agradecemos y lo glorificamos a Él.
En su nombre oramos. Amén.